Feli Colazo. Buenas, ¿cómo andás, amigo? Bien, ¿vos, Iván? Bien, muchas gracias por recibirme. No, un lujo. Nada, Feli, tengo un par de preguntas para hacerte que creo que pueden ayudarnos tanto a mí a conocerte, que no te conozco tanto, somos compañeros de equipo, pero nada, tengo un par de preguntas que sé que nos pueden ayudar a todos. Quiero ver cómo piensa un campeón, porque se puede decir eso, se puede decir cómo piensa un campeón. Así que, bueno, quería hacerte primero una pregunta medio de recursos humanos. ¿Quién es Felipe Colazo? ¿Cómo te presentás? Difícil. Te maté, perdón. Creo que lo que más me define es la búsqueda. Me gusta mucho el cambio, la transformación. Y en eso creo que después confluyen las cosas que hago todos los días, ¿no? Soy educador y eso en términos laborales es lo que me apasiona, me mueve, pero lo veo mucho como una herramienta de justicia, de paz, de transformación, de empujar las cosas que yo creo y bueno, y después corro y en esa búsqueda de correr creo que intento integrar estas cosas también. Bien. Y en esto de que corres, ¿hace cuánto arrancaste? Porque yo eso no lo tengo muy claro. Sé que corrías en la escuela, si no me equivoco, en distancias más cortas. Ya no sé qué corres, porque corres toda la distancia, loco. Corres rápido, corres fuerte, sos muy amplio en lo que es distancia, que también vamos a ir tocando, pero ¿cómo arrancaste con lo de correr? O que dijiste, esto me gusta, es lo mío. Empecé a correr, como vos decías, en el colegio. Empecé más o menos en mi primer registro, es en quinto o sexto grado, que ahí me di cuenta que tenía condiciones. Gané una carrera desde atrás, venía como séptimo, octavo en un 1500 y en la última vuelta me empujé a avanzar y a ganarla desde atrás. Estuvo muy lindo y desde ahí corrí en el colegio. Sí, lo que decís, ¿no? 1500 y 3000. Nunca fui una persona rápida. No doy fe de eso, pero... No, bueno, pero digo rápido de velocista. Y por ahí, desde 800 para arriba es donde llegaba a destacarme. Obviamente metiéndole, entrenando mucho y bueno, ahí tuve una base fuerte. Después dejé de correr, hice mucho deporte de equipo, que creo que eso me forma un poco a mí como atleta, haber tenido deporte de equipo. Eso, perdón, no sabía, no tenía idea. Yo fui a un colegio en el que el deporte principal era el rugby. Si bien el deporte era muy importante en el colegio, el rugby era el deporte más importante. Entonces probé bastante en un deporte que no me salía bien, ¿viste? No me salía natural. Yo me gustaba el test de Cooper, que es lo que hacíamos como la nota de educación física. Me gustaba lo que eran las competencias de atletismo y le ponía muchísimas ganas y huevos al rugby, al fútbol, que no me salían porque no tengo demasiada habilidad con la pelota. En un partido de fútbol te corro, meto, soy un 5 aguerrido o obviamente un lateral con bastante ida y vuelta. Mucha llegada, sí. Sí, pero tengo llegada, pero hasta ahí, porque no te meto un pase gol. Marca. Sí, pesadilla. O en realidad más pesadilla soy marcando. O sea, me doy cuenta tanto en rugby como en fútbol. Era bastante una pesadilla esta situación de, estás en todos lados. Eso sí me pasaba mucho en los deportes de equipo, que bueno, servía, ¿no? Servía bastante. Clásico jugador de 90 minutos porque mis últimos 20 eran los mejores, digamos. Es cuando nadie tenía aire, vos estabas sobrado. Sí.
Así que, mira, no tenía tu etapa de... Y después, bueno, de pero siempre mucho deporte, ¿viste? Siempre búsqueda, probé squash, de pendejo le metí mucho al tenis, incluso al golf. Y justo el año antes de la pandemia, mi mejor amigo, que está en el equipo, Juanpi, que vive en Uruguay, él ya había empezado a correr y me pidió que lo tire los últimos 10 kilómetros de la Maratón de Buenos Aires. Del maratón, ya, o sea, maratón 42. No, que yo lo tire los últimos 10 kilómetros, Bien, pero bien. él corría Maratón de Buenos Aires. Bien. Y él ya había corrido 21, bueno, había llegado bien a la preparación ahí para los 42 y yo lo tiré los últimos 10. Y me acuerdo que lo que me llamó la atención fue, en concreto, estábamos por la Ilia, la Villa 31 al costado, y recuerdo que había 3 o 4 policías alentando a los corredores. O sea, estaban con el uniforme de policía, obviamente haciendo una tarea, pero se habían corrido de su tarea. Y ahí me invadió una emoción grande. Yo más o menos había arrancado cerca del obelisco. Me invadió una emoción grande y después empecé a estar más atento que en los últimos 7, 8 kilómetros había gente como que había cortado membrillo en su casa y se lo daba a los corredores. Y toda esa situación de camaradería, de colaboración, en el que gente extraña se ayudaba, dije, che, acá hay algo que está muy bueno. Y ahí fue que retomé, por lo menos, la idea. Como que te hizo un clic de decir, voy a correr. Creo que está esto para seguir. Sí. Ahí, bueno, me anoté a mi primera carrera de calle, después vino la pandemia con toda la complejidad. Y bueno, gracias a la pandemia me pasé al trail, ¿no? Full trail. Y en ese momento, ¿con qué equipo entrenabas? ¿O entrenabas por tu cuenta? ¿Te hacías tu rutina? ¿Te guiaba un amigo? Empecé por mi cuenta, así bastante intuitivo y incluso hasta mis primeras 2, 3 carreras de trail googleaba planes de entrenamiento y iba viendo, ¿viste? Y haciendo lo que podía. Obviamente todavía seguía haciendo otros deportes, entonces de repente el plan de entrenamiento decía correr 40, 60 minutos y yo me jugaba un partido de squash o lo que sea. Claro. Se podía todavía alterar la rutina. No en ese momento sí. Y bueno, no tenía tampoco después lo que aprendí de correr en baja frecuencia cardíaca. Yo salía a correr y desde pendejo, cuando yo salgo a correr 20 minutos lo más rápido que pueda. Claro. Sí. No había un conocimiento de fondo, de libro, de cómo entrenar. No. Y bueno, sí, así llegué a... Pero bueno, después fue curioso que yo, cuando la pandemia se empezaron a abrir las cosas y se empezó a poder salir, yo estaba viviendo al lado de una reserva natural y bueno, ahí salía a correr con todo este impulso que teníamos muchos, que nos habíamos sentido muy encerrados de salir y encontrarnos en la naturaleza. Y salía a correr y me daba esta sensación de que había algo que me atrapaba, o sea, había algo que me obligaba a volver, que era morfar, comer. Y entonces ahí intuitivamente me compré una mochilita, Salomon, viste, con las botellitas. Y ahí empecé a irme 3, 4 horas, me hacía unos sandwichitos, me iba a la mierda. Ya no había tanta dependencia de volver al hogar ya. Y ahí empezó como este sentido exploratorio de decir, che, corrí 3, 4 horas por allá, no tengo ni idea ni cuánto corrí, ni a qué ritmo, nada. Fui, me perdí, disfruté, me puse el agua hasta acá. Nada, fue muy intuitiva mi comienzo en el trail, pero ahí dije, esto me gusta a mí, o sea, acá estar en la naturaleza, correr, no me canso acá. Sí, conectaste totalmente. Creo que una vez me contaste, si no me equivoco, en Pre-Patagonia, me contaste algo como que una de tus primeras carreras, corregime si me equivoco, había sido, creo que en Champa. En Utach. Pero que había sido medio kamikaze. Sí, eso me interesa conocer, no. porque no terminé de acordarme bien esa anécdota. Totalmente kamikaze. Fue mi primera carrera de trail. Ahí está. Imagínate esto que no lo escuche nadie que está empezando a correr trail, pero no tenía ni idea. Y un amigo mío, yo estaba allá Vení acá.
Poncho entrena con él. Pocho entrena conmigo. Casi todos los días entrena con él. Sí, así que ahí anda, inquieto. Mi primera carrera fue Utach y yo estaba ahí explorando el trail y bla bla bla, y de repente me escribe un amigo y me dice: che, vamos a correr a Córdoba. Vamos a correr un trail a Córdoba. Bueno, digo yo, vamos, anotémonos. Yo todavía no había vuelto a Argentina. Y ahí arranqué. Dije, bueno, voy a correr lo mismo que corres vos. ¿Cuánto corres? 55. Bueno, 55 kilómetros. ¿Con tu experiencia previa que había sido? No, mi primera experiencia de trail fue una maratón autoinfligida. Como en el que me llevé todo lo que comía, todo lo que tomaba para un proyecto de la facultad. Okay. En la que unía ciertos puntos, hablaba un poco del impacto que tenía ese sendero por sobre la costa, y bueno, terminábamos todos con la comunidad con la que yo vivía, terminábamos haciendo una limpieza del costa. ¿Era esto? En Inglaterra. Okay. Y ahí terminábamos haciendo una limpieza de costa, toda la comunidad junta, y bueno, la gente se iba sumando en el circuito. Estuvo muy linda la experiencia, pero habían sido 42 en Inglaterra, clima áspero, viste, como todo al lado de la costa. No es que no tenía experiencia de haber corrido así, porque ya había corrido los 42. Pero había sido más un trabajo, algo de la facultad. Totalmente, vamos. Sí, y no era con otros, no te saques... y era tranquilo, frenaba todas las veces que quería. Y en concreto lo que me pasó es que, no sé, nunca hablé con nadie de trail. Y llegué a la carrera y la semana antes se accidentó mi amigo con el que iba. Entonces terminé yendo solo con dos compañeros de él de running que yo no los conocía. Me buscaron por acá y largamos. Y yo estaba convencido de que en la carrera de trail vos subías y que después te tirabas. Y la gravedad te tira para abajo. Entonces, primeros 30 llegabas hasta el puesto Pereira, que comías empanadas ahí en Utach, y venía perfecto, no sé, venía séptimo, octavo, ¿viste? Mi primera carrera de trail. Terrible. Y de repente, o quizás mejor, y de repente empecé a bajar. ¿Qué dijiste? Ahora viene lo fácil. No, dije, bueno, ahora me tiro. Y de repente empezaban a bajar, a pasar cordobeses, como literalmente como si estuviera quieto. Fue tremenda esa bajada, me galambraba. Bueno, ahí tuve ayuda de las primeras personas que conocí así corriendo, que me explicaban un poco, que me decían que frene, que que me bancaron. Así que estuvo lindo conocer esa parte, ¿no? De cuando uno tiene dificultades en las carreras y se topa con gente. Podemos decir entonces que la primera experiencia fue bastante dura. No pude caminar una semana, boludo. Y si te la termino de completar... Sí, yo pensé que no lo ibas a decir, pero yo quiero que la gente sepa que... Yo no pude... Quisiste recién esconder algo, pero ahora va a ser peor. Se potencia esto. Yo corrí el sábado. Desde el sábado hasta el otro sábado no podía bajar escaleras, boludo. O sea, el dolor de isquios que tenía era directamente como si un carpincho me estuviera morfando. Era brutal, era... Brutal. Y estaba anotado para el Maratón de Buenos Aires, que era una semana después. Y el domingo me desperté, empecé a trotar y ¿El domingo ya de carrera? No, el domingo de carrera, sí, porque se corría 8 días después. Claro, la Maratón de los 42. Sí. Okay. Y me mandé y bueno, corrí la Maratón de Buenos Aires. Obviamente el tiempo es mi único tiempo oficial de maratón. Es un tiempo bastante, bastante tranqui. Hasta la mitad de la carrera venía bastante bien, después me bajó todo y fue duro. Fue una experiencia muy dura, muy dura. Sí. Así que bueno, eso obviamente, capaz no está de más, pero hoy digo, tuve un ángel aparte que no me lesioné, ¿no? Porque sí, eso es una pelotudez enorme. O sea, eso capaz que no hay que ni aclararlo. Pero creo que hay algo a veces de eso, ¿no? Sobre todo en el corredor de ultra, como de no, yo puedo, corro una ultra y al tiempito corto corro otra, y como si eso te hiciera más capo o más fuerte o más... Y en realidad, en el fondo, después ves un corredor de ultra que no puede caminar 2 cuadras sin dolor, claro. ¿Viste? Decís, flaco, no sé, tenés 30 años, claro, 35 años, boludo, no puedes caminar sin dolor. Claro. Sí, por ahí es esa, yo a veces digo esa delgada línea en que
deja de ser un poco saludable. Porque esas Totalmente distancias saludable. y esa exigencia ya no es saludable. Totalmente, deja de ser saludable, pero completamente. Yo creo que tiene la ultra tiene muchas cosas muy positivas en términos mentales, de objetivos personales. Bueno, nosotros tenemos un entrenador que nunca te va a hacer correr o no sé, 50 kilómetros para vos preparar unas 100 millas, porque el cuidado está por sobre todas las cosas, pero el desgaste que tiene el cuerpo en unas 100 millas o en una ultra casi fuerte de 80 kilómetros es muy malo para el cuerpo, se rompe mucho el cuerpo en esa, en esa. Y hay que estar bien preparado, o sea, no es solamente llegar, ¿no? Yo cuando veo que tanta gente se anota a principio de año para correr el cruce, digo, el cruce no es joda, el cruce son 3 días seguidos de correr, tenés que estar muy entrenado, tenés que haber ido mucho al gimnasio, porque el trail tiene eso también, ¿viste? Por ahí hay gente que viene de la calle y vos para subir y para bajar, usás los músculos de una manera que no lo usás en la calle. Es otro trabajo. Tenés que ir al gimnasio, si no, no lo vas a poder disfrutar, no va a ser sano para tu cuerpo, no vas a poder regenerar de un día para el otro. Entonces, bueno, nada, son todas cosas que fui aprendiendo en el proceso. Hoy lo veo como una locura. En ese momento tuve un ángel aparte que me rescató de no haberme lesionado. Claro. No, obvio. Yo justamente veníamos hablando con Agustín, un amigo, que también había tenido una experiencia algo así, de que cuando corrió la maratón fue tipo, che, nos anotamos y hicieron 3 trotes y fueron. Y que hoy, con lo que vos, tanto él también como lo conozco, tienen o tenés noción de lo que lleva un entrenamiento para una maratón, no lo hacés, decís, estaba loco. Estaba loco porque o tomamos más dimensión del miedo de lo que te puede llegar a generar esa lesión después. Yo no creo que es miedo, sino que es conciencia de cuidado. Conciencia de cuidado y después tomás precauciones. O sea, vos me decís, bueno, miedo no es miedo, porque al final nos tiramos uno loco por la montaña y vamos bajando y vamos saltando piedras. Y no es una cuestión de ser un cagón esto, es una cuestión de conciencia del cuerpo. De conciencia del cuerpo, decir, che, ¿hasta cuándo quiero correr? Porque yo personalmente quiero correr, me hace muy bien en la cabeza, me hace encontrarme con gente espectacular, me encanta, no solamente cuando me clavo un dorsal, más que nada irme a un lugar y poder recorrerlo y conocerlo, irme a lugares a los que no se llega caminando, corriendo, trotando, sin cansarme, disfrutando, ir a hacer, no sé, trekkings, por ahí te llevan 8 o 9 horas, hacerlo en 1 hora, hora y media, y te desafías un poco. Y llegas a lugares. Entonces, a mí, por lo menos, eso lo quiero hacer toda mi vida. Entonces, el cuidado del cuerpo me parece que es lo fundamental. Sí, yo comparto ahí también. Antes no era capaz era más del loquito, el que hacía un montón de cosas, y ahora como que estoy en esa de buscar, che, pará, tenés que seguir. Sí. Y las lesiones te frenan mucho y son horribles. Después te quería preguntar, esto ya es una pregunta más mía, porque yo te conocí, si no me equivoco, estamos 2025, en el 2022 creo que empecé con Hernán a entrenar, Hernán Nogas, nuestro entrenador, tu entrenador, y creo que ya vos ya entrenabas hace 2 años con él, si no me equivoco, o 1 año. En el 2022 empecé también, principio de 2022. Ok, entonces yo creo que 1 año después habré comenzado con Hernán, que le mandamos un saludo. Y recordaba que hiciste, yo lo primero que escucho tuyo en el grupo es, no, hay un loco que va a correr en la Concagua. Que viene una carrera en la Concagua, que corrió, que bajó, que iba a los gomazos, que iba rapidísimo. ¿Cómo es eso de la carrera de la Concagua? ¿Cómo fue? Porque sé que después incluso ayudaste a bajar un récord. En Aconcagua tuve dos experiencias. La primera fue como mi primer ultra ya bien preparada con Hernán y todo, que fueron los 100K en Aconcagua, que tenía mucho... Que te ibas hasta los 4.500 en Plaza Francia. Esa fue... Y después, bueno, hacía otra cumbre en el Paso del Cristo Redentor. Y esa experiencia estuvo linda, estuvo bien linda. Fue bien cuidada, yo estaba bien preparado, salió buena. Obviamente, con toda la complejidad que tiene correr un ultra, sumarle la altura, no fue toda una experiencia positiva, pero
fue interesante. Y me fue medianamente bien, salí creo que sexto, entre sexto de la general. Medianamente bien. Sí, me fue bien. Estuvo bueno, ahí había buenos corredores. También fue la primera vez que no se lo tenía cerca ahí. Salió segundo Sergio Pereira, salió quinto Nahuel Fuentes, que bueno, después me hice muy amigo. Bueno, nada, toda gente que corre muy bien. Y después la segunda experiencia en Aconcagua fue, o en la altura, segunda experiencia en la altura fue este desafío un año después. En esa carrera en Aconcagua la conocí a Ragna de Bat, que es una corredora holandesa catalana que vino a competir varias veces acá en la Argentina y ganó la carrera de la Aconcagua, los 100K, y quería hacer el ascenso a cima, el récord de ascenso a cima. Y para eso un año después yo fui a acompañarla. La idea era que yo la tire desde Plaza de Mulas hasta Nido de Cóndores, que son más o menos 1000 de desnivel. Es un kilómetro vertical, básicamente hoy viéndolo, yo no le decía en ese momento así, pero son 5 kilómetros con 1000 de desnivel. Okay. Y la idea era que yo la tire en ese tramo, que es el más empinado y el más técnico, no más técnico, pero en términos de corrida, por ahí el más exigente. Okay. Después lo otro es mucha cabeza o aire. Y bueno, para eso nos preparamos, fuimos la semana anterior a Vallecitos, aclimatamos, después nos fuimos un tiempo, estuvimos viviendo en Plaza de Mulas, y cuando se dio el día lo intentamos tirar y ella sobre todo tuvo problemas estomacales, y después de la parte que estuvo conmigo siguió con su marido, con Pere Aurel, y no lo llegaron a hacer. Y yo ahí me quedé muy enamorado de Vallecitos. Y te conecto la tercera experiencia porque al año siguiente volví, la reincidencia de Mendoza, que bueno, no es solamente vino. No, y aparte la reincidencia, ya cuando lo decís es... Sí. Volví a ir a Vallecitos y dije, no, es que yo ahí quería estar tranquilo, solo. Y medio de casualidad fui a Vallecitos la semana o los días previos al Nacional de Kilómetro Vertical. Este año fue eso. Este año. Bien, última semana de enero me fui para ahí, pensaba estar 3 o 4 días y después irme a Las Leñas. Y bueno, al final es todo así de improvisado. Compré comida de más, porque llegué cagado de hambre a Mendoza, fui manejando solo desde acá. Compré comida de más, entonces al final me pude quedar 8 días acampando. Es algo bueno que tenemos los docentes, que es que tenemos tiempo. A veces no tenemos tanta plata, pero el tiempo lo tenía. Y es un privilegio grande. Y bueno, me fui con mis cosas a acampe y me quedé acampando solo. Me leí como 4 libros en 8 días. Todos de Kilian, de Scott Jurek, estaba... No, la motivación estaba... motivación estaba al palo. Y Hernán me preparó un plan específico para que yo haga durante esos 8 días. Yo tenía que ir a una piedra a buscar señal, levantaba, no tenía batería, entonces la cuidaba mucho. Llegaba, le decía a Hernán no sé qué, me decía, bueno, me quedo un par de días más, bueno, entonces hacé esto. Y me hizo hacer unos entrenamientos que hoy los pienso y me canso de pensarlos. No sé, pasadas de 400 metros en subida. Si yo te seguía por el Strava y veía y decía, no, este tipo está... Bueno, y aparte desafiándose, perdón que te interrumpo, pero desafiándote a vos mismo, yo veía que ponía, hoy voy a intentar llegar a aquella piedra, lo subía como si nada, aquella piedra que está a 1000 kilómetros, voy a tratar de llegar en 1 hora. Y después ponía, hoy llegué, al otro día, hoy no, me faltó 2 minutos, bueno, mañana lo hago. Yo siempre Sí, tuve ahí, pude hacer como unos simulacros de kilómetro vertical. De vuelta, cuando yo planeé el viaje, no era exactamente para aclimatar, pero bueno, salió todo como tenía que salir. Tuve como ahí simulacros de kilómetro vertical en altura, 1000 metros más alto de lo que fue después, pocos días después, el Nacional de Kilómetro Vertical en Las Leñas. Que ahí fue, yo había bajado hace 5 días de Vallecitos, llegué a Las Leñas y yo estaba en otro nivel de glóbulos rojos que todos los demás. Claro, porque hay una hipoxia, ¿se dice? Es hipoxia, si no me equivoco el término. Y bueno, eso obviamente... esa mejora? Sí. ¿Se siente? Yo que jamás lo hice, no sé, pregunto por... Sí. Yo creo como que
Es algo que laburo mucho que laburé en su momento también mucho con el psicólogo, ¿no? Cuánto yo hablar de mi semana de entrenamiento previa al kilómetro vertical significa como quitarme mérito por haber ganado el campeonato. Y yo creo que fue muy importante. No sé si más importante que todo lo otro, claro. Que todo el laburo mental y físico que vine haciendo durante... y obviamente también irme 8 días a acampar solo tuvo sus desafíos, como de repente soledad. Sí, no te sé. debes replantear muchas cosas. Obvio. Estás lejos de tu casa, de tu familia, de tus amigos, ves que no sé, te perdés algún plan, porque resignás un montón, de eso también vamos a hablar, de las cosas que te fuiste resignando, pero a costa de justamente esto. Sí, y también te sumo a eso, yo quería ganar, pero era una locura pensar que podía ganar. Yo sabía que podía ganar. Y hablaba con la gente, con mis amigos más cercanos, con Hernán, con Juanpi, y ellos no creían que yo podía ganar. Era difícil, boludo, era difícil, porque yo creía verdaderamente que podía ganar. Y... Si vos estabas convencido de que podías hacerlo. Estaba convencido. Y es difícil no poder compartirlo con otros porque es tan ilógico lo que vos estás pensando. Bueno. Claro, decís, creo que llegué al punto que decís, ¿estoy yo fuera de sintonía o ellos están fuera de sintonía? ¿Cuál de las dos partes está errada? Sí. Y en eso, la verdad que haber tenido desde ese tramo, decir, che, yo estoy durmiendo mal, boludo, estoy durmiendo mal porque no estoy pudiendo exteriorizar esto, porque sé que todos los demás van a pensar que es una locura y no lo puedo exteriorizar. Y ahí tener un psicólogo que me dijo, laburemos como psicólogo deportivo, que laburemos específicamente esto, fue clave, porque fue sacarlo afuera, que me lo devuelva. No necesariamente él sabía o estaba condicionado por saber de contra quiénes corría y demás, pero fue poder sacarlo bien. ¿Y por qué yo pensaba eso? ¿Por qué lo creía? Y bueno, eso fue clave también. Ya que estábamos hablando de Mendoza, de los campamentos, el campamento previo al momento icónico, podría decirse, de este año, no quiero decir de la carrera deportiva porque no se sabe, pongo muchas fichas a que va a seguir para adelante esto. Campeonato de kilómetro vertical en Mendoza. ¿Qué me puedes contar, si bien sabemos algo de lo que estuviste entrenando en los días previos? ¿Cómo es la disciplina? Porque hay muchos que quizás estén viendo y no saben cómo es la disciplina. Y nada, ¿qué nos puedes contar de eso? Yo tampoco sabía mucho de kilómetro vertical, la verdad. Hace menos de un año, julio del año pasado o agosto del 2024, Hernán nos lleva a Mati Muñoz, un compañero del equipo, y a mí